Mi hermana me robó el novio otra vez, así que destruí su imperio de mentiras, pieza por pieza. Desde que tengo memoria, Genoveva ha sido como un eclipse constante sobre mi vida. Hermosa, magnética, impredecible. Una de esas presencias que no necesitas ver para saber que están ahí, nublando todo a su paso. Aprendí a vivir así, bajo su sombra, sintiéndome siempre un poco menos. Un poco después. Un poco invisible. Crecimos compartiéndolo todo, juguetes, ropa, amigos. Al menos en teoría. Porque lo que a mí me daban, ella lo reclamaba sin pedir permiso. No porque lo necesitara, sino porque podía. Porque siempre fue más lista, más rápida, más encantadora. Y yo solo era Elena. La hermana menor. La que estaba para llenar el fondo de las fotos familiares, no para brillar en primer plano. Nunca me quejé en voz alta. Aprendí a desaparecer con elegancia. A fingir que no me dolía cuando mamá decía mírate en tu hermana, cuando papá la llamaba mi campeona y a mí apenas me preguntaba cómo iba a la escuela. Fingía bien. Hasta que llegó Adán. Lo conocí en una clase optativa en la universidad. Tenía una voz suave, una risa tímida y una manera de escuchar que me hacía sentir importante. Empezamos a vernos para estudiar, luego para tomar café. Nunca hubo una declaración formal, pero los silencios entre nosotros eran cómodos. Me gustaba su forma de hablar sobre arte, sus observaciones agudas, su interés en los detalles. Y cuando le hablé a Genoveva de él, como siempre hacía, ingenua, lo hice con una sonrisa nueva, una que no me había visto en mucho tiempo. Al día siguiente, una historia suya apareció en Instagram. Ella, en una fiesta, abrazando a Adán. Solo los valientes entienden de amor, escribió. No me mencionó. No me miró. Solo dejó la foto ahí, flotando como un puñal disfrazado de romanticismo. No hice escena. Me tragué la rabia, como tantas veces. Pero esta vez, no pasó sin dejar marca. Se lo mencioné una semana después, durante un almuerzo casual. Me enviaste esas fotos, le dije, con la taza de café temblándome en las manos. Dijiste que era amor verdadero. Ella rió con esa risa suya, elegante y cruel. ¿Adán? Vamos, Elena. Solo salimos un mes. ¿No es eso normal en la universidad? Te lo sabías. Sabías que me gustaba. Sí, admitió, revolviendo su batido. Pero él no era tuyo. ¿Nada serio, o sí? No dijo que le gustaba. Ni siquiera dijo que le importaba. Y esa fue la clave. Para Genoveva no se trataba de amor. Se trataba de ganar. De no dejarme tener nada que no hubiera sido suyo antes. Ese día algo cambió en mí. No fue venganza, al menos no todavía. Fue una decisión silenciosa, dejar de competir con alguien que nunca había jugado limpio. Cambiar las reglas. Y lo hice cuando conocí a Mateo. Conocí a Mateo en la biblioteca, de la forma más tonta y cotidiana, buscando el mismo ejemplar de un libro de ensayos filosóficos. Me cedió el turno con una sonrisa tranquila, como si ya supiera que nos íbamos a volver a ver. A diferencia de otros chicos que conocí antes, no parecía querer impresionarme. Solo escuchar. Y eso, viniendo de alguien como él, era extraño. Porque Mateo no pasaba desapercibido. Era parte del equipo de básquet, sí, pero también era voluntario en un programa de mentorías y hablaba con pasión de su hermana menor, que quería ser escritora. No tenía el ego inflado. No miraba por encima del hombro. Me miraba como si me entendiera incluso antes de que yo abriera la boca. Nos fuimos acercando despacio. Primero fueron conversaciones sobre libros. Luego cafés. Después caminatas por el campus que se alargaban hasta el anochecer. Me escuchaba cuando hablaba de mi carrera, de mis miedos, de cómo ser hermana de Genoveva me había dejado un hueco que no sabía cómo llenar. No decía mucho, pero me miraba con una atención que me hacía sentir vista por primera vez. Una tarde, se detuvo en seco mientras caminábamos. No quiero incomodarte, dijo, pero a veces siento que hay algo en ti, que se está desatando. No entendí del todo, pero me estremecí. Porque sí, había algo en mí que se estaba rompiendo. O tal vez naciendo. Y él lo había notado. Fue la primera persona que no me definió por mi apellido, por mis logros, por mi hermana. Solo me veía a mí. Y eso, para alguien como yo, era casi milagroso. Pero lo milagroso nunca dura mucho cuando Genoveva está cerca. Empezó sutil. Una broma sobre el nuevo novio de Elena. Un comentario casual sobre su sonrisa tan deportada. Luego vinieron las visitas inesperadas, aparecer en el gimnasio, preguntar por él cuando venía a verme, dejarme notitas como cuando éramos niñas, solo que esta vez cargadas de veneno disfrazado de ternura. ¿Mateo? ¿En serio? Es muy noble para ti, me dijo una tarde, riendo entre sorbos de café. ¿Y eso qué significa? En nada. Solo que tú siempre fuiste más discreta. Y él es muy visible.
muy codiciado. ¿Estás segura de que puedes con eso? Ahí lo entendí. No le importaba a Mateo. Le importaba que yo lo tuviera. Y, por primera vez en años, decidí no ceder el margen. Genoveva, si viniste a marcar territorio, llegaste tarde, le dije, tranquila. Ella arqueó una ceja. No respondió. Pero esa fue la primera vez que la vi desconcertada. Como si por un segundo, no supiera exactamente qué hacer. Unos días después, Mateo me invitó a cenar en casa de un amigo. Dijo que podía llevar a alguien si quería, y por impulso, quizás tonto, quizás necesario, invité a Genoveva. La cena fue extraña desde el primer minuto. Ella apareció con una minifalda roja, escote exagerado, perfume nuevo. Sonrisa ensayada. Se sentó frente a él con una naturalidad perturbadora. Oí que eres increíble en básquet, le dijo. ¿Podrías enseñarme algunos movimientos? Mateo ni parpadeó. Si quieres aprender, busca un entrenador. ¿Y por qué hacerlo, si tengo al novio de mi hermana aquí? Justamente por eso, dijo él. Porque soy el novio de tu hermana. Yo sonreí, un poco por orgullo, un poco por alivio. Pero entonces dejé caer mis palillos. Al agacharme a recogerlos, vi algo que me congeló. El pie de Genoveva, estirado con precisión, descansaba justo entre las piernas de Mateo. Y él no se movía. No reaccionó. No la miró. No retrocedió. Tampoco sonrió. Tampoco le siguió el juego. Pero tampoco lo detuvo. Esa noche, dormimos juntos como siempre, pero yo ya no era la misma. Me abrazó con ternura, me acarició la espalda hasta quedarme dormida, pero yo solo podía pensar en su inmovilidad. El silencio también es un lenguaje. Y el de Mateo empezó a hablarme con una voz que no quería oír. Los días siguientes a la cena fueron un desfile de excusas internas. Me decía a mí misma que Mateo no había querido armar una escena. Que quizá no lo notó. Que tal vez, solo tal vez, había sido un malentendido. Pero la verdad que me carcomía por dentro, era que su falta de reacción me dolía más que cualquier provocación de Genoveva. El silencio, cuando uno espera una defensa, es traición. Decidí hablarlo. No como una acusación, sino como una necesidad. Una tarde, mientras estábamos sentados en el césped del campus, con el sol colándose entre los árboles, lo miré fijamente. Mateo, ¿crees que Genoveva es atractiva? Se rió con suavidad, como si no comprendiera el peso de la pregunta. ¿Eso es una trampa? Solo responde. Se lo pensó. Objetivamente, sí, es bonita. Pero también lo son muchas personas. Ella te coquetea. Y tú lo sabes. Frunció el ceño, incómodo. ¿Y eso crees? Lo vi. En esa cena. Bajo la mesa. Él me miró, confundido. ¿De verdad estás haciendo esto por una cena? Y no es la cena, repliqué. Es lo que pasó debajo de la mesa. Tu falta de respuesta. Tu silencio. Ella te tocó, Mateo. Y tú no hiciste nada. Se quedó en blanco. No negó nada, pero tampoco lo admitió. Solo se quedó callado. ¿Fue sin querer? ¿O simplemente te gustó? Ahí se rompió algo. Se levantó, empezó a caminar en círculos, como si el espacio de siempre le resultara de pronto incómodo. Es tu hermana, Elena. ¿Por qué haría eso? Porque siempre lo ha hecho, respondí con firmeza. Porque siempre toma lo que es mío, no porque lo quiera, sino porque puede. Se detuvo. Me miró. Y en sus ojos no había culpa, ni amor, ni rabia. Solo una especie de cansancio. ¿Y tú? Dijo. ¿No ves que me estás usando para ganar una guerra que empezó hace años y en la que yo ni siquiera debería estar? Me quedé helada. ¿De eso piensas? Pienso que están atrapadas en una competencia absurda. Que las dos me usan como trofeo, como campo de batalla. Y estoy harto. No respondí de inmediato. Porque por dentro, una parte de mí entendía lo que decía. Y otra parte sabía que era una excusa. Porque yo no era como Genoveva. Yo no jugaba sucio. Yo no provocaba. Solo quería amor. Solo quería una relación en la que no tuviera que mirar siempre por encima del hombro esperando que alguien la arruinara. Yo nunca te usé, Mateo. Te elegí. A ti. Pero tú nunca supiste elegirme del todo. Él bajó la mirada. No dijo nada más. Y esa noche dormimos en la misma cama, pero distantes, extraños, con el corazón sostenido por una cuerda floja. 3 días después, Genoveva apareció en mi apartamento. Sin avisar, como siempre. Se hizo un batido en la cocina como si fuera suya, y preguntó con desparpajo. ¿Mateo va a pasar hoy? Tal vez, dije, fingiendo indiferencia. Perfecto.
Quería comentarle algo del partido, ese salto que hizo, wow. Su tono era festivo, casi orgulloso. Y mientras le escuchaba, entendí que ya no se trataba solo de rivalidad. Genoveva disfrutaba el juego. Alimentaba el caos. Le fascinaba verme insegura. Le encantaba hacerme dudar de todo lo que yo había construido. Esa noche, cuando Mateo llegó, yo ya estaba al borde. Vimos una película, pero no recuerdo ni una sola escena. Solo su perfil, su silencio. Solo mis dudas, creciendo como moho entre nosotros. ¿Qué te pasa?, preguntó. En nada. Pausó la película. Me miró. Llevas días así. Distante. ¿Qué ocurre? Tragué saliva. Era ahora o nunca. No moviste la pierna. ¿Qué? Esa noche. El pie de Genoveva. Estaba entre tus piernas. Y tú no te moviste. Su gesto fue de desconcierto. Pero algo en sus ojos no me cuadraba. No sentí nada, Elena. Tal vez fue sin querer. ¿De verdad quieres convertir esto en un problema? No fue sin querer, dije, con la voz temblando. Tú no hiciste nada porque no quisiste. Él suspiró con frustración, se frotó la cara. ¿Estás exagerando? No. Estoy viendo claro por primera vez. La discusión terminó sin gritos, sin ruptura oficial. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, dormimos de nuevo espalda con espalda. Y cada día siguiente fue un eco del anterior, más distancia, más silencio, más vacío. Hasta que llegó la foto. Una selfie de Genoveva. Con la camiseta de Mateo. Uniforme del equipo. Me encantó probármelo. Me queda perfecto. Nada más. Ni explicación. Ni contexto. Fui al apartamento de Mateo con el corazón latiéndome en las sienes. ¿Y ella estuvo aquí? Él abrió los ojos como si no entendiera. Vino a dejarme un libro. ¿Y por qué tiene tu camiseta puesta? No lo sé. Claro que lo sabes. Grité. No la detuviste porque no quisiste. No me respondió. Solo tragó saliva. Su silencio dijo todo lo que sus palabras no pudieron. Y en ese silencio, supe que la grieta ya no podía cerrarse. No lloré esa noche. Me habría gustado, tal vez. Llorar limpia. Libera. Pero lo que sentí fue distinto. Era otra cosa. Algo más filoso, más contenido, más frío. Como si dentro de mí algo se hubiera apagado para dar paso a otra cosa, decisión. Me senté frente al computador y abrí una carpeta nueva. No era un diario. No era catarsis. Era una recolección. Conversaciones, fechas, capturas, frases, comportamientos, historias. Todo lo que Genoveva había hecho con Adán, conmigo, con Mateo. Todo lo que había callado. Todo lo que yo había dejado pasar con la excusa de que es mi hermana. No quería venganza. Al menos, no solo eso. Quería equilibrio. Justicia. Quería que alguien, por primera vez, viera el daño detrás de la fachada. Entre los contactos que había hecho en el evento de liderazgo juvenil, estaba Leticia, una excompañera de Genoveva en patinaje artístico. Años atrás, había dejado la competencia tras una lesión en pleno entrenamiento. Nos citamos. Llevó consigo una caja vieja con recortes, notas, y un pendrive. En él, un video, borroso, pero claro. Genoveva empujando ligeramente a Leticia durante una rutina compleja. Leticia cae. La cámara no enfoca bien, pero en el fondo se escucha una risa que reconocería entre mil. Nunca hablé. Nadie me creería, me dijo Leticia. Pero tú puedes. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Y lo hice. No de inmediato. Porque si algo aprendí de mi hermana es que las cosas que se hacen sin paciencia, se arruinan. Así que investigué. Recordé a aquel entrenador de su adolescencia del que mamá alguna vez habló con sospecha. Siempre le daba trato especial, dijo una vez. Lo encontré. Retirado, apartado del mundo deportivo, divorciado. Nos reunimos en una cafetería. Me escuchó con la mirada baja. Ella era menor, dijo. Yo era el adulto. No la toqué, pero me dejé manipular. La traté distinto. Me silenciaron con un acuerdo. Fue su madre quien lo gestionó todo. Me mostró los papeles. Una rescisión de contrato con cláusulas de confidencialidad. Todo legal. Todo sucio. Grabé su testimonio. Lo archivé. Y esperé. Mientras tanto, Genoveva seguía sonriendo en redes. Compartía frases motivacionales, fotos con café, rutinas de ejercicio. Pero también mandaba mensajes hirientes, indirectas, llamadas desesperadas.
Y nunca vas a ser como yo, me gritó una vez por teléfono. Tú eres la sombra. Siempre lo fuiste. La diferencia era que ahora yo ya no necesitaba la luz de nadie. La oportunidad llegó en forma de una convocatoria para un documental independiente sobre violencia emocional y toxicidad en el deporte juvenil. Mandé una propuesta anónima. Hechos, fechas, relatos. Sin nombres, pero con la verdad suficiente como para que, quien conociera el entorno, entendiera. Lo aceptaron. El documental se estrenó 2 meses después. Fue un golpe seco. Imágenes, testimonios, palabras que calaban. No era un escándalo, era una exposición lenta, profunda, real. El club donde entrenaba Genoveva suspendió su contrato. La federación abrió investigaciones. Patrocinadores se retiraron. Y Genoveva no dijo nada. El silencio fue su peor defensa. Luego vinieron los intentos de victimización. Esto es misoginia, nos atacan por ser mujeres fuertes. Pero ya era tarde. Porque no era solo yo. O Leticia. Eran muchas. Excompañeras, extrabajadoras, colaboradoras. Todas con historias similares. Una a una empezaron a hablar. Hasta que un día, apareció en mi puerta. No avisó. No pidió permiso. Solo llegó, con una bolsa de muffins y los ojos hinchados. Elena, necesitamos hablar. La miré. No había arrogancia en ella. Ni ese aire de superioridad. Era una sombra de sí misma. 5 minutos, le dije. Entró. Se sentó con torpeza en el borde del sofá. Miró mis plantas, mis libros, mis paredes tranquilas. Mi vida sin ella. Quería pedirte perdón, dijo al fin. No espero que me creas. Solo, estoy sola. Y pensé que tú tal vez... ¿Perdonarte? La interrumpí. Después de todo... Lo sé, dijo. Lo merezco. Solo que ya nadie me escucha. Y tú siempre fuiste buena escuchando. Sentí una punzada. No por ella. Por mí. Porque durante años me convencí de que era mi deber cargar con lo que ella no sabía manejar. Que no confundes perdón con redención. No vienes por mí. Vienes por ti. Ella bajó la mirada. Lloró. Solo quería volver a ser tu hermana. Y nunca lo fuiste, respondí con calma. Solo compartimos techo. No corazón. Caminó hasta la puerta, cabizbaja. Salió sin girarse. Y yo no sentí alivio. Ni odio. Solo una certeza, no quería su destrucción. Quería su ausencia. Semanas después, recibí una oferta de pasantía en una editorial importante. Me eligieron por un artículo que escribí, El espejo roto, rivalidad emocional entre mujeres en entornos de alto rendimiento. El texto había nacido de mi historia. Pero ya no hablaba de Genoveva. Hablaba de mí. De lo que había vivido. De lo que había sobrevivido. Mateo, mientras tanto, cayó del radar. Algunos decían que trabajaba doblando camisetas en una tienda deportiva. Intentó dar una charla sobre ética en el deporte, pero alguien, quizá yo, quizá no, envió ciertas capturas al comité organizador. Conversaciones ambiguas, gestos pasivos, silencios cómplices. La charla fue cancelada. Un día apareció en mi puerta. Sin flores. Sin excusas. Solo la cara hundida, los hombros caídos. ¿Por qué hiciste esto? Yo no hice nada, Mateo. Solo mostré lo que tú elegiste ignorar. Me destruiste. No. Te destruiste el día que decidiste no elegir. El día que no tuviste el valor de decir no. Me miró con tristeza. Pero ya no me dolió. Porque entendí que amar a alguien no significa cargar con su cobardía. Cerré la puerta. No de golpe. Con la calma de quien, por fin, tiene el control de su historia. En la despedida antes de mi viaje al Congreso Internacional, mis amigos hicieron brindis, contaron anécdotas, me desearon suerte. Nadie mencionó a Genoveva. Nadie a Mateo. Y eso, por sí solo, fue sanador. Una amiga me preguntó, ¿te arrepientes? Pensé unos segundos. Y no me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento del tiempo que tardé en entender que no tenía que competir. Que ya era suficiente. La mañana del vuelo, bajé las escaleras con mi maleta y una sonrisa suave. No porque todo fuera perfecto, sino porque, por primera vez, todo tenía sentido. Ya no era la sombra. Era Elena. Y era libre. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.